cayó del caballo exhausto y herido, rodeado por guerreros apaches que lo trataban como un enemigo hasta que la joven curandera se acercó, miró a sus ojos y retrocedió, temblando, como si hubiera reconocido algo que nadie más veía. Cuando ella tocó el collar que él escondía, los ancianos quedaron inmóviles. Y, en ese instante, el silencio cubrió toda la aldea, como si todos temieran descubrir quién era realmente. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas más altas de la Sierra Tarahumara. El aire se volvió frío de repente. Allí, junto a las piedras grandes, la voz de Mateo retumbó en el silencio del cañón. 3 guerreros más lo siguieron, bajando con agilidad por la orilla pedregosa del río Conchos. Sus pasos no hacían ruido. Junto al agua, entre las rocas, había un hombre. Estaba boca arriba. Su ropa estaba rota y sucia. Una mancha oscura, casi negra, se veía en su costado. No se movía. Mateo se acercó con cuidado, su lanza lista. Con un gesto, los otros guerreros rodearon al hombre caído. ¿Está vivo?, preguntó uno de los jóvenes llamado Xochi. Mateo se agachó, puso 2 dedos en el cuello del extraño, sintió un latido, lento pero fuerte. El hombre tenía la piel muy pálida, pero no era la palidez de la muerte, era como la de la gente que vive lejos del sol. «Está vivo», dijo Mateo. Su voz era dura, pero no por mucho tiempo si esa herida sigue abierta. El hombre en el suelo abrió los ojos de repente. Todos los guerreros dieron un paso atrás, levantando sus armas, pero el hombre no hizo ningún movimiento agresivo, solo miró. Sus ojos avellana recorrieron a cada uno de los hombres que lo rodeaban. No había miedo en su mirada, solo una atención intensa, fría. «¿Quién eres?», exigió Mateo, apuntando con su lanza hacia el pecho del extraño. «¿Eres un soldado? ¿Un buscador de oro?». El hombre entreabrió los labios. Solo salió un sonido ronco, un susurro de garganta seca. Pronunció una palabra, tan baja que apenas se escuchó. «Agua». Mateo y Xochi intercambiaron una mirada. No era la respuesta que esperaban. «Podría ser una trampa», murmuró Xochi. «Nadie viene solo a este lugar del río». «Si fuera una trampa, no estaría medio muerto», respondió Mateo, aunque no bajó su lanza. Observó la herida. Era profunda, hecha por algo afilado, como un cuchillo o una espada. No era el ataque de un animal. «Esto es trabajo de otros hombres». El extraño cerró los ojos de nuevo, como si el esfuerzo de mantenerlos abiertos fuera demasiado. Mateo respiró hondo. Las reglas del clan eran claras, no dejar a nadie morir si se podía evitar, pero también eran claras sobre los peligros de llevar a un extraño a la aldea. «Vamos a llevarlo con el abuelo Tizoc», decidió Mateo finalmente. «Él sabrá qué hacer. Si es una amenaza, lo sabremos pronto, y estaremos preparados». Entre los 4, hicieron una camilla rápida con ramas y sus propias mantas. Cargaron al hombre inconsciente con dificultad. Era más pesado de lo que parecía. Emprendieron el camino de regreso, subiendo por senderos que solo ellos conocían, hacia la barranca del cobre, hacia su aldea escondida. La noticia llegó antes que ellos. Cuando entraron al círculo de chozas de adobe y madera, muchas personas ya estaban esperando. Sus rostros mostraban curiosidad y preocupación. «¿Qué traes, Mateo?», preguntó una mujer anciana. «Un problema», fue su respuesta corta. Lo llevaron a una choza vacía que usaban a veces para guardar herramientas. Allí, con cuidado, bajaron al hombre herido sobre una piel de venado extendida en el suelo. «Itzel», llamó Mateo, asomándose por la entrada. «Necesitamos a Itzel». No tardó en llegar. Itzel entró en la choza, llevando un pequeño saco de tela lleno de hierbas y vendas. Su mirada serena se posó primero en Mateo, luego en el extraño. «¿Quién es?», preguntó, arrodillándose junto al hombre sin esperar una respuesta. «No lo sabemos», dijo Xochi. «Lo encontramos junto al río. Está herido». Habló solo una palabra. Itzel asintió, concentrada en su trabajo. Con unas tijeras pequeñas de metal comenzó a cortar la tela pegada a la herida. Estaba seca y con costra. Al removerla, la herida se abrió un poco, oscura y profunda. Itzel no hizo un gesto. Había visto cosas peores. Preparó una infusión de plantas antisépticas. Con un trapo limpio, comenzó a limpiar con suavidad la sangre vieja y la suciedad. El hombre en el suelo se estremeció, pero no despertó. Fue entonces cuando Itzel se dio cuenta de que lo estaban observando, no Mateo o los otros, sino el hombre herido. Sus ojos estaban abiertos otra vez, y ahora los tenía fijos en ella. Itzel detuvo sus manos por un segundo. Una sensación extraña, como un escalofrío, le subió por la espalda. Esos ojos no parecían de un hombre a punto de morir. No mostraban dolor, ni gratitud, ni miedo. Parecían
vacíos, como dos piedras lisas en el fondo de un arroyo. Calculadores. Sigue, dijo Mateo desde la entrada, impaciente. ¿Se salvará? Itzel parpadeó, rompiendo el contacto visual. Respiró hondo, como siempre hacía antes de tratar a alguien, intentando escuchar más allá de lo evidente, pero esta vez solo sintió ese frío. La herida es mala, pero no toca órganos vitales, dijo, volviendo a su tarea. Su voz sonaba más baja de lo normal. Con reposo y buenos cuidados puede sanar. No sé si queremos que sane, murmuró otro guerrero. En ese momento una figura alta y delgada llenó el marco de la puerta. Era el abuelo Tizoc. Su rostro, surcado por incontables arrugas, era serio. Sus ojos, a diferencia de los del herido, estaban llenos de una sabiduría pesada. Déjenme ver, dijo el anciano. Su voz era calmada, pero tenía una autoridad que todos respetaban. La gente en la entrada se abrió para dejarlo pasar. Tizoc se arrodilló al lado de Itzel. No miró la herida, miró el rostro del extraño. Estudió sus facciones, el corte de su cabello, el tono de su piel. Pasó un largo minuto en silencio. El hombre herido sostuvo su mirada sin pestañear. Tú, dijo finalmente Tizoc. ¿Tienes nombre? El hombre en el suelo tardó en responder. Parecía medir cada posibilidad. Luis, dijo, con voz ronca pero clara. Luis Herrera. ¿Qué te trajo a estas montañas, Luis Herrera?, preguntó Tizoc. Cazar, fue la respuesta única. Un murmullo de desconfianza recorrió a los presentes. Mateo apretó el mango de su lanza. ¿Cazar qué?, insistió Tizoc, sin alterarse. Luis Herrera movió la cabeza con dificultad, mirando a su alrededor, a las caras severas que lo observaban desde la puerta, a la joven curandera a su lado, al anciano sabio. Me perdí, dijo finalmente, y cerró los ojos, terminando la conversación. Tizoc se levantó lentamente, intercambió una mirada con Mateo, luego con Itzel. En sus ojos no había una respuesta, solo una profunda preocupación. Cuídalo, Itzel, ordenó el anciano. Pero no lo dejes solo. Mateo, tú y Xochi se turnarán para vigilar esta choza, cada momento del día y de la noche. Mateo asintió, satisfecho con la orden. Itzel terminó de vendar la herida. Sus manos trabajaban con la habilidad de siempre, pero su mente estaba lejos. No podía olvidar la frialdad de aquellos ojos. Mientras colocaba la última tira de tela, sus dedos rozaron por accidente el cuello del hombre. Sintió algo duro y frío bajo la tela sucia de su camisa, algo metálico, como una cadena. Ella retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Una pregunta nueva y urgente surgió en su mente, pero no la dijo en voz alta. ¿Qué escondía Luis Herrera bajo su ropa? Fuera de la choza, la aldea entera hablaba en susurros. El nerviosismo era una nube que todos podían sentir. Un extraño estaba entre ellos, un hombre con ojos de piedra y una historia que no cuadraba. Y la noche en la barranca del Cobre cayó, cargada de dudas y de un miedo silencioso. La luna llena iluminaba la aldea con una luz fría. Dentro de la choza, solo se escuchaba la respiración profunda y regular de Luis Herrera. Itzel estaba sentada en un rincón, observándolo. Mateo hacía guardia afuera de la puerta. Habían pasado varias horas. El hombre dormía, o fingía dormir. Itzel no podía apartar la mente de lo que había sentido bajo su camisa. Algo frío y metálico, un objeto escondido. Itzel, susurró Mateo desde la entrada sin volverse. Deberías descansar, yo puedo vigilarlo. No, respondió ella en voz baja. Su herida necesita otra limpieza antes del amanecer, no puede infectarse. Se levantó y se acercó de nuevo, con su bolsa de hierbas. Con movimientos cuidadosos comenzó a deshacer la venda. La herida parecía un poco mejor, menos enrojecida. Luis no se movió mientras ella trabajaba. Al limpiar el área del cuello y el hombro, el borde de una cadena plateada asomó por encima del cuello de la camisa rota. Itzel contuvo la respiración. Sus dedos, por su propia voluntad, se detuvieron. Luego, con mucha suavidad, tiró un poco de la tela. Allí estaba, un collar de plata, ancho y sólido. Colgando de él, un medallón con un símbolo grabado. Era un círculo partido por una línea que parecía un relámpago, y alrededor unos dientes como de sierra. Itzel nunca había visto algo así. No era un símbolo apache, no era de los soldados mexicanos. Parecía antiguo y a la vez cruel. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó el medallón con la punta de los dedos. Fue como si un rayo de hielo le atravesara el brazo. De repente, no estaba en la choza. Vio fuego, mucho fuego. Casas de adobe y paja consumidas por llamas altas y naranjas. Oyó gritos, gritos de su gente. Y hombres, hombres con capas oscuras, moviéndose entre el humo como sombras. En sus pechos brillaba el mismo símbolo del círculo partido.
Uno de ellos se giró. Su rostro era una mancha borrosa, pero sus ojos eran claros, fríos, vacíos. Él levantó un arma. Itzel soltó el collar y gritó. Un grito corto y lleno de terror que rasgó el silencio de la noche. Mateo entró corriendo a la choza, su lanza en alto. ¿Qué pasa? Luis Herrera abrió los ojos al instante. Su mirada fue directa a Itzel, luego a su propio pecho, donde el medallón ahora estaba a la vista. No dijo una palabra, su expresión no cambió, pero sus ojos se endurecieron aún más. Itzel retrocedió hasta chocar con la pared de la choza. Jadeaba, llevándose las manos a la boca. No podía dejar de temblar. ¡Habla!, le gritó Mateo a Luis, acercando la punta de la lanza a su garganta. Luego miró a Itzel. «Itzel, ¿qué viste?». Ella no podía formar las palabras, solo señaló con un dedo tembloroso el collar de plata. Mateo se acercó y, con un movimiento brusco, agarró el medallón y lo arrancó del cuello de Luis. La cadena se rompió. Luis dejó escapar un gruñido breve, pero no intentó defenderse. Mateo observó el símbolo. Su ceño se frunció. No lo reconocía, pero sintió lo mismo que Itzel, una mala sensación, una promesa de dolor. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, agitando el medallón frente al rostro de Luis. Luis mantuvo la boca cerrada, miró a Mateo con un desprecio silencioso. El alboroto había despertado a la aldea. En cuestión de minutos, la choza se llenó de gente somnolienta y asustada. El abuelo Tizoc llegó, abriéndose paso entre los demás. Su semblante era grave. «¿Qué significa este disturbio?», preguntó. «Itzel tuvo un susto», explicó Mateo, todavía furioso. «Por culpa de esto». Le entregó el medallón de plata al anciano. Tizoc tomó el objeto. Lo sostuvo bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Sus ojos, usualmente llenos de calma, se abrieron de par en par. Su mano, la misma que era tan firme, comenzó a temblar levemente. El color desapareció de su rostro. «No», murmuró. La palabra salió como un suspiro de dolor. «No puede ser». «¿Abuelo?», preguntó Itzel, recuperando un poco la voz. «¿Lo conoces?». Tizoc levantó la vista. No miró a Luis, miró a la gente de su clan, uno por uno. Había un miedo profundo en sus ojos, un miedo que ellos nunca le habían visto. «Este símbolo», dijo Tizoc, y su voz retumbó con una autoridad triste. «Es el símbolo de los cazadores de sombras». Un silencio absoluto cayó sobre la choza. Luego, varios de los mayores dejaron escapar gemidos de reconocimiento y horror. «Los cazadores de sombras son una leyenda», dijo un hombre de mediana edad, pero su tono no era seguro. «No son una leyenda», corrigió Tizoc con dureza. «Son una plaga, una organización de hombres sin honor. Su único propósito es eliminar a los clanes libres, a nosotros. Queman aldeas, capturan niños, envenenan pozos. Hace muchos, muchos años ellos atacaron a nuestro pueblo. Pensamos que se habían ido para siempre». Toda la mirada de la gente en la choza se volvió hacia Luis, atado y herido en el suelo. Itzel sintió que el mundo se inclinaba. Las piezas encajaron, los ojos fríos, la herida conveniente, el símbolo escondido. «No es una víctima», dijo ella, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. «Todo esto fue un plan. Se dejó encontrar». Mateo rugió de rabia. Agarró a Luis por los hombros y lo levantó contra la pared. «¿Es cierto? ¿Viniste a destruirnos?». Luis, por primera vez, esbozó una sonrisa. Era una sonrisa pequeña y amarga, sin ningún rastro de alegría. No respondió. No lo necesitaba. Su silencio era la confirmación. El pánico, un pánico vivo y contagioso, se apoderó de la aldea. Los murmullos se volvieron gritos de confusión y miedo. «¡Hay que matarlo ahora mismo!», gritó un guerrero. «Debemos huir», gritó una mujer abrazando a sus hijos. El abuelo Tizoc levantó las manos. «¡Silencio!», ordenó. El grito del anciano logró calmar los ánimos por un momento. Respiró profundamente, mirando el medallón en su mano como si fuera una serpiente venenosa. «Llévenlo al poste de reunión», dijo Tizoc con voz cansada. «Átenlo bien, que todos lo vean. Nadie se acerca a él sin mi permiso. Mateo, refuerza la vigilancia en todos los senderos. Esta aldea ya no es un secreto». Mateo y otros 2 guerreros arrastraron a Luis fuera de la choza. Él no opuso resistencia. Al pasar junto a Itzel, sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo. Ya no estaban vacíos. Había algo más allí. Algo que parecía casi lástima. Itzel se estremeció. Se quedó mirando cómo se llevaban al hombre que había querido salvar, al lobo que había invitado dentro del corral. El medallón del cazador de sombras yacía en el suelo, donde Tizoc lo había dejado caer, brillando de manera maligna a la luz de la luna.
El poste de reunión estaba en el centro de la aldea. Luis estaba atado a él con cuerdas gruesas de ixtle. Sus brazos rodeaban el madero, apretados contra su espalda. No parecía incómodo, solo miraba al frente, a la gente que pasaba. Nadie se acercaba. Lo observaban desde la distancia, con miedo y con odio. Los niños eran jalados por sus madres para alejarlos. Los guerreros como Mateo patrullaban con los rostros tensos, lanzas en mano. Itzel no podía dormir. Se quedó sentada frente a la choza de las hierbas, mirando aquella figura inmóvil bajo la luna. Las palabras del abuelo Tizoc resonaban en su cabeza. Cazadores de sombras. El símbolo del medallón le quemaba la memoria, pero no podía olvidar la última mirada de Luis. No era la mirada de un monstruo, era algo más complejo. Cuando la luna estaba en lo más alto y toda la aldea dormía, excepto los vigilantes en los bordes, Itzel se levantó, tomó un pequeño cuenco de agua y caminó hacia el poste. Mateo la vio acercarse desde su puesto, cruzó los brazos pero no dijo nada, solo frunció el ceño. Itzel se detuvo a unos pasos de Luis. Él no movió la cabeza, parecía dormido con los ojos abiertos. «Tengo agua», dijo Itzel, su voz sonando fuerte en el silencio. Luis no respondió. Ella dio un paso más, luego otro. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo. Levantó el cuenco hacia sus labios. Luis bajó la vista hacia el agua, luego hacia ella. Bebió un poco. Fue un gesto puramente funcional, sin agradecimiento. «¿Por qué?», preguntó Itzel en un susurro. La pregunta salió sola. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué querrían destruirnos? Luis siguió callado. Itzel pensó que no respondería. Iba a dar media vuelta cuando él habló. Pero no fueron las palabras lo que la detuvo. Fue la lengua. Las palabras salieron en un flujo suave, con una cadencia antigua y familiar. La lengua apache. Pero no el apache mezclado que a veces hablaban los mayores. Era puro, perfecto, con el mismo ritmo y las mismas palabras antiguas que usaba el abuelo Tizoc cuando contaba las historias del origen. Itzel dio un paso atrás, completamente congelada. Su corazón latió con fuerza. Luis la miró directamente. Sus ojos ya no parecían de piedra. Había algo vivo en ellos, algo profundo y doloroso. «No vine a destruir tu clan, Itzel», dijo, aún en apache. Su voz era un susurro ronco, pero cada sílaba era clara. «Vine a salvaros de algo peor». Itzel no podía respirar. Las palabras no tenían sentido, pero la lengua era imposible de falsificar. ¿Quién eres?», logró decir, también cambiando al apache sin pensar. Luis cerró los ojos por un momento, como si recordara algo muy lejano. «Mi nombre verdadero no es Luis Herrera. Ese nombre me lo dieron ellos. Me lo pusieron para borrar lo que era antes». Hizo una pausa. «Mi nombre es Lázaro». Itzel repitió el nombre en su mente. Lázaro. No era un nombre apache común. «Ellos, los cazadores, me robaron. Fue hace mucho tiempo. Yo era un niño, tan pequeño que mis recuerdos de entonces son como sueños». Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «Me criaron, me entrenaron, me enseñaron a ser un arma. Mi misión, la única razón de mi vida, era encontrar clanes como el tuyo y eliminarlos». Itzel sintió un escalofrío, pero no se fue. Sus pies parecían clavados en la tierra. «Pero algo salió mal en su plan», continuó Lázaro. «Los recuerdos no se borran del todo. Hace un año comencé a soñar. Soñaba con una cara, la cara de una mujer. Ella me cantaba. Cantaba una canción que yo no conocía, en esta lengua. Miró a su alrededor, a las montañas oscuras. Esta lengua que es mi lengua. La canción hablaba de los pinabetes y del río. Poco a poco entendí. Esa mujer era mi madre, y ella era apache». Itzel juntó las manos contra su pecho. «¿Tu madre era de nuestro pueblo?». «Sí», afirmó Lázaro, y por primera vez su voz mostró una grieta, una emoción verdadera. «Los cazadores me robaron de mi gente, me hicieron uno de ellos, pero no pudieron matar al niño que fui. Ese niño despertó, y cuando me dieron la misión de encontrar esta aldea, supe que era mi única oportunidad». «¿Oportunidad para qué?», preguntó Itzel confundida. «Para advertirles, para salvarles, porque yo no soy el verdadero peligro, soy la carnada, la trampa». Luis, o Lázaro, bajó aún más la voz. «Hay otros, una facción dentro de los cazadores, más cruel, más numerosa. Su líder es un hombre al que llaman el comandante. Él sabe que estoy aquí, sabe que me capturarían, y usa mi rastro para seguirme. Vienen hacia aquí, Itzel, vienen con fuego y con hierro, y no se irán hasta no dejar nada en pie». Itzel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado terribles. «¿Por qué debería creerte?».
susurró, pero su voz carecía de fuerza. Ya le creía. Su don, ese que sentía las emociones, no detectaba mentira en sus palabras, solo detectaba un dolor antiguo y una desesperación feroz. Lázaro no intentó convencerla más, solo la miró. Llévale esto al abuelo Tizoc. Dile que el hijo de Xochitl regresó y que trae una tormenta consigo. ¿Xochitl?, preguntó Itzel. El nombre le sonaba. Era una historia triste que los mayores mencionaban pocas veces. Antes de que Lázaro pudiera responder, unos pasos fuertes se acercaron. Era Mateo. «Itzel, ¿qué haces? Aléjate de él», ordenó. Itzel dio un paso atrás, asintiendo. Sus ojos se encontraron con los de Lázaro una última vez. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi imperceptible. Ella se alejó del poste, caminando rápido hacia la choza del abuelo Tizoc. Su mente era un remolino. Lázaro, hijo de Xochitl, el comandante, una tormenta. Llamó suavemente a la entrada de la choza del anciano. «Entre, Itzel», dijo la voz cansada de Tizoc desde dentro. Ella abrió la cortina de cuero y entró. El abuelo estaba sentado junto a un fuego pequeño, mirando las llamas. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Abuelo», dijo Itzel, y su voz tembló. «El prisionero habló conmigo». Tizoc levantó la vista lentamente. «¿Y qué dijo el cazador de sombras?» Itzel respiró hondo. «No habló en español, abuelo. Habló en nuestra lengua, en la lengua antigua, y dijo que su nombre verdadero es Lázaro». Al escuchar el nombre, el cuerpo de Tizoc se tensó. Itzel continuó, viendo cómo el rostro del anciano cambiaba. Dijo que los cazadores lo robaron de niño, que su madre era una mujer apache llamada Xochitl. El nombre cayó en la choza como una roca en un lago tranquilo. El abuelo Tizoc dejó escapar un sonido, un quejido seco. Se llevó una mano arrugada a la boca. Sus ojos, reflejando el fuego, se llenaron de un brillo que podrían ser lágrimas. «Xochitl», repitió, y fue como si hablara con un fantasma. «Mi hermana menor». El nombre flotó en el aire de la choza, cargado de un dolor de muchos años. El abuelo Tizoc no apartaba la mirada del fuego, como si pudiera ver a la persona en las llamas. «Xochitl», repitió de nuevo, y esta vez su voz era solo un susurro. «Era mi hermana pequeña. Tenía el mismo don que tú, Itzel, un corazón para sanar. Desapareció en un conflicto hace mucho tiempo. Con ella desapareció su hijo pequeño, Lázaro». Finalmente miró a Itzel. Sus ojos estaban brillantes. «Siempre pensamos que los dos habían muerto». Itzel se arrodilló frente a él, colocando una mano sobre la suya. «Él dice que los cazadores lo robaron, que lo criaron, pero que recuerda a su madre, y que ahora los cazadores, otros peores, vienen aquí, siguieron su rastro». Tizoc asintió lentamente, tragando saliva. La noticia era enorme, pero el anciano estaba hecho de una madera que no se quebraba fácilmente. Se puso de pie, con un esfuerzo. «Debemos escucharlo. Debemos escuchar a Lázaro frente a todos. Reúne a los jefes de familia. Despierta a Mateo. Esto ya no es un secreto para guardar en una choza». Poco después, los líderes del clan estaban reunidos en el círculo de la fogata central, cerca del poste donde aún estaba atado Lázaro. Las caras eran severas, expectantes. Mateo estaba entre ellos, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No le gustaba nada aquello. El abuelo Tizoc se situó frente a todos. Su postura era firme. «Traigan al prisionero, que se explique ante su pueblo». Dos guerreros desataron a Lázaro del poste y lo llevaron al centro del círculo. No lo ataron de nuevo. Se quedó de pie, frente a los ojos inquisitivos de los mayores. Itzel se quedó al lado de Tizoc. «Háblales», dijo Tizoc a Lázaro. «Háblales en la lengua de tu madre». Lázaro asintió, miró a las caras que lo rodeaban. Habló en apache, con esa voz clara y perfecta que ya no dejaba dudas sobre su origen. «Mellamo Lázaro. Hace muchos años, los hombres que llaman cazadores de sombras me arrancaron de los brazos de mi madre, Xochitl. Me llevaron a un lugar lejano, en Durango. Allí me entrenaron, me enseñaron a olvidar. Me convirtieron en Luis Herrera, un cazador». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos de los más viejos miraban a Tizoc, buscando confirmación. El anciano asentía con gravedad. «Mi misión era encontrar esta aldea y preparar el terreno para su destrucción», continuó Lázaro. Su tono era plano, como si estuviera contando una historia ajena. «Pero los recuerdos regresaron, y cuando supe que mi destino era venir aquí, supe también que era mi única oportunidad. Vine a advertirles, no vine solo». Mateo no pudo contenerse más. Dio un paso al frente, su voz llena de rabia. «Es un truco. ¿Por qué creerle? Él lleva su símbolo de muerte». «Porque su lengua no miente, Mateo.
intervino Tizoc con calma. Nadie que no sea de nuestra sangre puede hablar así. Nadie. Lázaro miró a Mateo directamente. Tienes razón en desconfiar. Yo lo haría. Pero escucha el resto. El grupo que me envió, los cazadores de sombras, tiene muchas facciones. La que viene ahora es la peor. La lidera un hombre llamado el Comandante. Él no quiere capturar. Él quiere borrar. Él sabe que estoy aquí. Dejé un rastro deliberado, fácil de seguir, para llegar antes que ellos. Ellos calculan que los conduciré directamente a ustedes, o que los debilitaré desde dentro. La gente comenzó a inquietarse. Las palabras eran muy claras. ¿Cuándo?, preguntó una mujer, su voz temblorosa. ¿Cuándo vienen? Pronto, respondió Lázaro. Muy pronto. Tienen caballos, tienen armas de fuego. No son muchos, pero son brutales. No vienen a negociar, vienen a acabar con todo. El pánico, que se había calmado un poco, comenzó a crecer de nuevo como un fuego. Entonces tenemos que pelear, gritó Mateo, golpeándose el pecho con un puño. Los enfrentamos, defendemos nuestra casa. No podemos, dijo un hombre mayor. Si tienen armas de fuego, nosotros con lanzas y arcos, es una masacre. ¿Y entonces qué?, gritó otra persona. ¿Huir? ¿Dejar nuestro hogar? Todas las miradas se volvieron hacia el abuelo Tizoc. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros encorvados. Miró a Lázaro. Tú los conoces, tú sabes cómo piensan. ¿Qué hacemos? Lázaro respiró hondo. Parecía extraño dar un consejo al clan que había venido a destruir. Si se quedan y pelean, morirán. Todos. El comandante no dejará testigos. La única opción es irse. Huir. Adentrarse más en la sierra, donde los caballos no pueden pasar, donde ustedes conocen cada piedra y ellos no. Huir como ratas, rugió Mateo, acercándose a Lázaro hasta quedar cara a cara con él. ¿Ese es tu gran consejo, cazador, o es parte de tu plan? ¿Debilitarnos con miedo para que seamos más fáciles de cazar? Lázaro no retrocedió. Es el único consejo que les dará una oportunidad de vivir. No se trata de valentía, Mateo. Se trata de inteligencia, de preservar a tu gente. Yo no tomo órdenes de ti, gritó Mateo, y la furia en sus ojos era un fuego ciego. Miró a Tizoc. Abuelo, no podemos confiar en él. Es lo que ellos quieren. Que dudemos, que nos dividamos. Yo digo que lo encerremos y que nos preparemos para la batalla. Somos guerreros. El clan se dividió en ese instante. Unos asentían con Mateo, jóvenes con fuego en la mirada. Otros, los que tenían hijos, los más viejos, miraban con terror hacia los senderos oscuros. Tizoc cerró los ojos. El dolor de la decisión estaba grabado en su rostro. Necesitamos tiempo para pensar, dijo finalmente, con voz cansada. Guarden a Lázaro bajo vigilancia, pero no en el poste. En la choza de las herramientas, que descanse. Mañana, al amanecer, decidiremos qué hacer. Fue una orden, pero carecía de su fuerza usual. La división era palpable. Mientras los guerreros llevaban a Lázaro a la choza, Mateo se quedó plantado en el centro del círculo, mirando a todos con desprecio. Si seguimos a un cobarde y a un traidor, este clan ya está muerto, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Itzel observó todo, su corazón dividido en dos. Veía la verdad en los ojos de Lázaro, pero también veía el miedo y la furia honesta en los de Mateo. La noche era oscura, y la decisión pendía sobre ellos como una piedra a punto de caer. Nadie en la aldea dormiría. La espera había comenzado. Mateo no podía quedarse quieto. Las palabras del abuelo Tizoc, la confusión en el clan, la cara tranquila de Lázaro, todo hervía dentro de él. La espera no era para guerreros, la acción sí. Esperó hasta que la luna estuvo alta. Sus dos amigos más leales, Xochi y Atl, lo esperaban junto a las chozas de almacén. Sus rostros estaban tensos. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, susurró Atl. Seguro, respondió Mateo, su voz como un filo. Mientras él respire, es una amenaza, y los ancianos son demasiado lentos para verlo. Vamos a terminar esto, de una vez por todas. Caminaron en silencio hasta la choza de las herramientas. El vigilante que estaba fuera, un hombre joven, los vio acercarse. Mateo, el abuelo dijo que... Yo sé lo que dijo el abuelo, interrumpió Mateo. Ábrela. El joven vaciló, pero la autoridad en la voz de Mateo era demasiado fuerte. Abrió la puerta. Mateo entró primero. Lázaro estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. No dormía. Sus ojos reflejaron la luz de la antorcha de Mateo. Levántate, ordenó Mateo. Lázaro obedeció lentamente. No dijo nada. Vamos a dar un paseo, dijo Mateo. Tú y yo, para hablar. Itzel no podía dormir. Desde la entrada de su choza, vio las tres siluetas salir de la aldea, llevando a una cuarta entre ellas.
Su corazón dio un vuelco. Reconoció la figura de Mateo, la postura de Lázaro. Sin pensarlo 2 veces, agarró una manta y lo siguió, manteniéndose a una distancia segura. Adentraron en el bosque, lejos del río. El sonido de los grillos era ensordecedor. Finalmente, Mateo se detuvo en un claro pequeño. Ordenó a Lázaro que se pusiera de rodillas. «¿Ves esto, forastero?», dijo Mateo, desenvainando un cuchillo largo. Su voz temblaba de rabia contenida. «Esto es justicia, rápida y silenciosa». Xochi y Atl miraron hacia los lados, nerviosos. Lázaro miró el cuchillo, luego a Mateo. «Esta no es justicia, Mateo, es miedo, y el miedo te va a matar a ti y a todos los que amas». «¡Cállate!», gritó Mateo, agachándose para estar a su altura. «Tus mentiras ya no funcionan aquí. Dime la verdad, ¿viniste a guiarlos hasta nosotros?». «Sí», dijo Lázaro sin vacilar. La respuesta fue tan directa que tomó a Mateo por sorpresa. «Pero no como piensas, vine para llegar primero, para darles una oportunidad». «Otra mentira». Mateo levantó el cuchillo. En ese preciso instante, un sonido crujiente vino de los arbustos detrás de Atl. No fue el sonido de un animal. Todos se giraron. 3 figuras emergieron de la oscuridad. Eran hombres vestidos de oscuro, con ropas gruesas y polvorientas. No eran apaches, llevaban sombreros de ala ancha y, en sus manos, brillaba el metal frío de revólveres. Uno de ellos sonrió, mostrando dientes amarillos. «Buenas noches, hermanitos. Parece que llegamos justo para la fiesta». Mateo se puso de pie de un salto, empuñando su cuchillo. Atl y Xochi levantaron sus lanzas, pero sus rostros mostraban pánico. Nunca habían visto armas de fuego tan de cerca. El hombre que habló, el que parecía el líder, miró a Lázaro, arrodillado en el suelo. «Luis, qué situación más vergonzosa. ¿Dejarte atrapar por estos salvajes? El comandante no estará contento». Lázaro no respondió. Sus ojos calcularon las distancias, las posiciones. «Pero bueno», continuó el hombre, levantando su revólver y apuntando a Mateo. «Gracias por reunirlo para nosotros. Ahora, paso al lado, muchachitos. El traidor tiene que venir con nosotros, y a ustedes, bueno, no podemos dejar testigos». Mateo gruñó, preparándose para cargar. Sabía que era una muerte segura, pero no iba a caer sin luchar. Antes de que pudiera moverse, Lázaro actuó. Con un movimiento tan rápido que fue un borrón, se lanzó hacia los pies del cazador más cercano, derribándolo. El revólver se disparó al aire, el estruendo llenando el claro. En el caos, Lázaro rodó, agarró el cuchillo que Mateo había dejado caer y se puso en pie. «Mateo, los árboles», gritó Lázaro. Los otros 2 cazadores abrieron fuego. Las balas silbaron, rompiendo cortezas a centímetros de la cabeza de Atl. Lázaro no huyó. Se lanzó hacia el hombre que había hablado, esquivando un disparo a quemarropa. Entró en su guardia y clavó el cuchillo en el brazo que sostenía el arma. El cazador gritó de dolor, el revólver cayendo al suelo. Mateo estaba paralizado por un instante. Lo que veía no tenía sentido. El cazador luchaba contra sus propios hombres, con una ferocidad brutal y eficiente, protegiéndolos a ellos. Una bala rozó el brazo de Xochi, quien gritó. Eso despertó a Mateo. «Atl, conmigo», rugió. Cargaron contra el tercer cazador, distrayéndolo mientras Lázaro desarmaba al segundo. Itzel, escondida tras un árbol, vio todo con el corazón en la garganta. Vio a Lázaro luchar, no como un hombre que intenta escapar, sino como un guerrero que defiende un territorio. Vio cómo puso su cuerpo entre una bala y Mateo, recibiendo un golpe fuerte en el hombro que lo hizo tambalear. El líder de los cazadores, herido y furioso, sacó un segundo cuchillo. «¡Traidor!», escupió, y se abalanzó sobre Lázaro, que estaba de espaldas. «¡Detrás de ti!», gritó Itzel sin poder contenerse. Mateo reaccionó primero. Con un grito, lanzó su lanza. No fue un lanzamiento limpio, pero alcanzó al hombre en el muslo, haciéndolo caer con un alarido. Lázaro se giró, y con un golpe seco en la cabeza, lo dejó inconsciente. El claro quedó en silencio, solo roto por los jadeos de todos. Los 3 cazadores estaban incapacitados. Uno gemía, otro estaba inconsciente. El tercer hombre miraba a su alrededor con miedo antes de levantar las manos. Mateo jadeaba, mirando a Lázaro. La sangre le corría por el brazo por el roce de la bala, pero no le dolía. Lo que sentía era una confusión enorme. Lázaro se acercó a él, respirando con dificultad. Le ofreció el cuchillo, el mango primero. «Todavía puedes usarlo contra mí si quieres», dijo Lázaro, su voz áspera. «Pero será una pérdida de tiempo. Los demás ya deben haber oído los disparos. Vienen más, y vienen rápido».
Mateo miró el cuchillo, miró a Itzel que salía de su escondite, pálida, miró a Xochi y Atl, heridos pero vivos gracias a la intervención de este hombre. Agarró el cuchillo, pero no lo usó contra Lázaro, lo guardó en su cinturón. Tú, le dijo a Lázaro, y su voz ya no era de odio, era de un reconocimiento áspero y difícil. Corre a la aldea, da la alarma, diles que tenías razón. Lázaro asintió. Sin una palabra más, los 4 jóvenes y Itzel empezaron a correr de regreso por el bosque, dejando atrás a los cazadores heridos. El sonido de los disparos todavía resonaba en los oídos de Mateo, pero ahora un sonido nuevo y más fuerte resonaba en su cabeza. La verdad, la aldea ya estaba despierta cuando llegaron. Los disparos en la montaña habían sido como un trueno claro, gente asomada a las puertas, caras pálidas a la luz de las antorchas. «Los cazadores», gritó Mateo, sin aliento, al llegar al círculo central. «Vinieron, están en el bosque, 3 hombres, pero hay más viniendo». El pánico, que había sido un miedo abstracto, se convirtió en algo real y afilado. Un niño comenzó a llorar. El abuelo Tizoc salió de su choza. Vio a Mateo, a Itzel, a Lázaro. Vio la sangre en el brazo de Xochi, la tierra en sus ropas, la expresión transformada en el rostro de Mateo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Tizoc, dirigiéndose a Lázaro. «Poco», respondió Lázaro. Su respiración era controlada, pero su hombro sangraba por el golpe recibido. «Los que encontramos eran exploradores. El grupo principal no puede estar lejos. Vienen a caballo. 1 hora, quizás 2. 1 hora». Las palabras cayeron como una losa. El abuelo Tizoc no vaciló más, alzó la voz, y era la voz del líder que había sido en su juventud, fuerte y clara. «Escuchen todos, no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para llorar. Nuestro hogar ya no es seguro, debemos irnos. Ahora, lleven solo lo que puedan cargar, comida, agua, mantas, medicinas, nada más, dejemos todo lo demás». Un gemido colectivo recorrió la aldea, dejar sus chozas, sus jardines, los lugares donde nacieron sus hijos. «¿A dónde vamos, abuelo?», preguntó una mujer abrazando a un bebé. «A las profundidades», dijo Itzel, hablando antes de darse cuenta. Todos la miraron. «Conozco senderos, hacia el norte, lejos del río, a donde los caballos no pueden seguir, a donde solo nuestro pueblo ha caminado». Tizoc asintió, confiando en ella. «Itzel nos guiará. Ahora, rápido». La aldea se transformó en un hormiguero de actividad triste. Las personas corrían de un lado a otro, metiendo tortillas secas y maíz en sacos, enrollando pieles para dormir. Los guerreros, liderados por Mateo, recogían sus arcos, lanzas y los pocos cuchillos que tenían. No había gritos, solo el sonido apresurado de la huida, interrumpido por algún sollozo ahogado. Lázaro se quedó parado en medio del ajetreo, observando. Se sentía fuera de lugar, un espectador, hasta que el abuelo Tizoc se acercó a él y le tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Ven conmigo», dijo el anciano. Lo guió a un lado, detrás de la choza de reunión, lejos del oído de los demás. El sonido de la quebradura en la voz de Tizoc era evidente. «Me dijiste que tu madre se llamaba Xochitl», comenzó Tizoc. Sus ojos oscuros escudriñaban el rostro de Lázaro, buscando algo en sus facciones. «Sí», confirmó Lázaro. Ella tenía una marca, una pequeña mancha, como una hoja, justo aquí». Tizoc se tocó la clavícula izquierda. Lázaro se quedó inmóvil. Lentamente, con una mano que apenas temblaba, se abrochó un botón más de su camisa rota y se bajó el cuello. Allí, sobre su piel, estaba una pequeña mancha marrón con la forma de una hoja de encino. Tizoc dejó escapar un jadeo, extendió una mano arrugada y tocó la marca, un contacto ligero como el aleteo de un pájaro. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas que no dejaban caer. «Mi hermana menor», susurró. «Xochitl. Ella era mi alegría. Cuando desapareció, una parte de mí se marchitó para siempre». Tragó saliva con fuerza. «Y tú eres su hijo. Eres el niño que llevaba en sus brazos, Lázaro». Lázaro no supo qué decir. Había buscado esta verdad por tanto tiempo y ahora que la tenía frente a él, era un peso enorme. Asintió una sola vez. «Eso significa», continuó Tizoc, su voz cargada de una emoción profunda, «que tú y yo estamos ligados por la sangre. Soy tu tío abuelo, eres de mi familia, eres de este clan». Familia, clan. Las palabras resonaron dentro de Lázaro como un tambor lejano que de repente se hacía cercano. Ya no era un extraño, un espía, un cazador. Era Lázaro, hijo de Xochitl, sobrino nieto del abuelo. Un hueco que había llevado consigo desde que tenía memoria, de repente, se llenó con algo sólido y dolorosamente cálido. «Abuelo».
comenzó a decir, pero no encontró más palabras. Tizoc puso sus 2 manos en los hombros de Lázaro. No hay tiempo para más. Pero necesito que lo sepas. Necesitas saber a quién defiendes ahora, y nosotros necesitamos saber en quién confiamos. Hizo una pausa. Ayúdanos a llegar a salvo, sobrino. Lázaro asintió, una determinación nueva y feroz endureciendo su mirada. Lo haré. En ese momento Mateo se acercó. Había visto la escena desde lejos. Su rostro ya no mostraba ira, sino una aceptación grave. La gente está lista, informó. Miró a Lázaro, luego al abuelo. Él es uno de los nuestros, Mateo, dijo Tizoc simplemente, más de lo que ninguno de nosotros sabía. Mateo asintió sin sorpresa, como si la pelea en el bosque ya le hubiera dicho todo lo que necesitaba saber. Bien, Lázaro, ¿vienes? Era la primera vez que lo llamaba por su nombre verdadero. El clan se reunió en la salida norte de la aldea. Eran alrededor de 60 personas. Viejos, mujeres, niños, guerreros, cargaban fardos en sus espaldas. Sus rostros, iluminados por las primeras luces del amanecer, mostraban tristeza y miedo, pero también determinación. Itzel se situó al frente, junto a Lázaro y Mateo. Echó un último vistazo a las chozas silenciosas, a los fuegos apagados, a las canoas en la orilla del río Conchos. Más allá, el rumor lejano de las cascadas de Basaseachi, su lugar sagrado, parecía un llanto. El abuelo Tizoc levantó una mano hacia el cielo, murmurando unas palabras en apache, una despedida a la tierra. Luego, Itzel dio la señal. El clan se puso en movimiento, una línea silenciosa de personas que se adentraba en la neblina del amanecer, dejando atrás todo lo que conocían, caminando hacia lo desconocido. La neblina de la mañana se aferraba a los pinos altos. El clan caminaba en una fila silenciosa, siguiendo a Itzel por senderos que solo los animales y los cazadores más expertos conocían. El camino era empinado y lleno de piedras sueltas. Lázaro caminaba cerca del final del grupo, junto a Mateo. Su mirada constantemente escudriñaba la retaguardia, los barrancos por donde habían venido. «No verás nada todavía», dijo Mateo sin mirarlo. Su voz era baja. «Si vienen a caballo, tomarán los valles, no estos riscos». «No subestimes a el comandante», respondió Lázaro, también en voz baja. «Él sabe que huirán hacia el terreno difícil. Enviará hombres a pie para flanquear, hombres como yo». Mateo lo miró de reojo. «¿Y cómo nos escondemos de hombres como tú?». Lázaro señaló hacia algunas ramas rotas en el sendero, dejadas atrás por los que iban al frente. «Primero, hay que dejar de dejar señales. Las ramas partidas son un mapa, las piedras desplazadas también». Se agachó, con un leve gesto de dolor por su herida en el hombro, y enderezó una piedra. Con el pie, borró una huella demasiado clara en la tierra húmeda. «Caminen sobre rocas siempre que puedan. No sigan una sola línea. Dividan el grupo en 3. Converjan más adelante. Confundirá el rastro». Mateo observó, aprendiendo. Asintió. «Itzel», llamó hacia adelante. Itzel se detuvo y regresó unos pasos. Tenía manchas de tierra en la cara y sus manos sujetaban fuertemente su bolso de hierbas. Lázaro le explicó rápido su idea. Ella asintió. «Hay un arroyo más adelante», dijo Itzel. «Podemos caminar dentro del agua por un trecho. Eso borra el olor y las huellas». Los ojos de Lázaro mostraron un destello de aprobación. «Bien». Así lo hicieron. El clan se dividió en 3 grupos pequeños. Mateo guió uno, Itzel otro, y Lázaro se quedó con el tercero, donde iban el abuelo Tizoc y los más débiles. Caminaron por el lecho pedregoso de un arroyo helado durante un buen rato, antes de salir por lugares diferentes. El sol subió alto, el calor se volvió pesado. Los niños comenzaron a quejarse, los ancianos respiraban con dificultad. Itzel repartió trozos de raíz de una planta para masticar, que daba energía. Durante una breve pausa, Lázaro se acercó al abuelo Tizoc, quien estaba sentado en una roca, masajeándose las piernas. «¿Cómo está, tío?», preguntó Lázaro. La palabra salió extraña de su boca, pero también cierta. Tizoc le sonrió, un gesto cansado pero genuino. «Mis huesos recuerdan cada año, sobrino, pero mi espíritu está más ligero desde anoche». Estudió a Lázaro. «Tú cargas con mucho, no solo el equipaje». Lázaro bajó la vista. «Cargo con lo que hice para ellos, con las personas que lastimé». «El pasado es una piedra», dijo Tizoc. «Puedes cargarla en la espalda y dejar que te doble, o puedes usarla para afilar tu propósito. Tú eliges».
Un grito ahogado interrumpió la conversación. Era una de las mujeres jóvenes, señalaba un risco en la distancia. Todos siguieron su mirada. En el borde del cañón, muy lejos pero claramente visibles contra el cielo, había 3 jinetes. No se movían, solo observaban. Un silencio helado cayó sobre el clan. «Nos han encontrado», susurró alguien. «No», corrigió Lázaro, su voz calmada. «Nos han visto. Es diferente, están explorando, tratando de adivinar nuestra ruta. Si nos hubieran encontrado de verdad, no estarían allí quietos, estarían aquí». Mateo se acercó, apretando el mango de su lanza. «¿Qué hacemos?» «Lo que estamos haciendo», dijo Lázaro. «Seguir, pero más rápido, y prepararse. Es posible que envíen un grupo pequeño para interceptarnos. Guerreros a pie, ligeros». Itzel miró el sendero que tenían por delante, un estrecho filo de roca. «Hay una cueva más adelante, no está en ningún mapa. Mi madre me la mostró, es escondida. Podemos refugiarnos allí por un tiempo, dejar que pasen de largo». Lázaro y Mateo intercambiaron una mirada. Era una decisión de riesgo. Un lugar escondido también podía ser una trampa si los descubrían. «Confío en Itzel», dijo Mateo, finalmente. Era una declaración simple, pero fuerte. Lázaro asintió. «Vamos a esa cueva, pero caminamos como si el enemigo estuviera detrás de cada roca. Mateo, tú al frente con Itzel, yo cubro la retaguardia, nadie se separa». La marcha se reanudó, pero ahora el aire estaba cargado de una urgencia nueva. Los niños dejaron de quejarse, asustados por el silencio de los adultos. Los jinetes en el risco desaparecieron de la vista, pero su presencia se quedó flotando sobre ellos. Caminaron por horas más. Itzel los guió por un desfiladero tan estrecho que tenían que pasar de uno en uno. Finalmente, detrás de una cascada delgada de agua que caía de una grieta alta, estaba la entrada. Era apenas un agujero oscuro en la roca, invisible desde cualquier otro ángulo. «Aquí», dijo Itzel, apartando con cuidado algunos bejucos que cubrían la entrada. Uno a uno, el clan exhausto fue entrando en la frescura oscura de la cueva. Era espaciosa por dentro, con el sonido de agua goteando en algún lugar. Un lugar que olía a tierra húmeda y paz. Mientras los últimos entraban, Lázaro se quedó fuera un momento más. Escudriñó el desfiladero, los riscos altos. Todo parecía quieto, demasiado quieto. Una sensación familiar, una picazón en la base de su cráneo, le decía que algo no estaba bien. Pero el cansancio de la huida y el dolor de su herida nublaban su instinto. Dio media vuelta y entró en la cueva, ayudando a mover una roca grande para cubrir parcialmente la entrada desde dentro. La oscuridad los envolvió, un refugio temporal en el corazón de la montaña. Fuera, el silencio de la Sierra Tarahumara era completo. El interior de la cueva era fresco y húmedo. La gente del clan se desplomó en el suelo de tierra, jadeando de cansancio. Solo unas pocas lámparas de aceite, encendidas con cuidado, iluminaban las paredes rugosas. El sonido del agua goteando era constante. Itzel repartió los últimos trozos de comida. «Tenemos que racionar», dijo suavemente. «No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí». Lázaro se quedó de pie cerca de la entrada semi-bloqueada. Su cuerpo estaba rígido, alerta. La sensación de que algo andaba mal no lo abandonaba. Escudriñaba cada rostro a la tenue luz. El abuelo Tizoc se acercó a él. «Debes descansar, sobrino. Tu herida». «No puedo», murmuró Lázaro. «Algo no cuadra. Los jinetes nos vieron pero no nos siguieron, como si supieran a dónde íbamos». Itzel dijo que este lugar era un secreto, dijo Mateo, uniéndose a ellos. Había dejado su lanza apoyada en la roca, pero no se veía relajado. «Sí», dijo Lázaro, un secreto para quién». De repente, un ruido fuerte resonó en la cueva. No venía de afuera, venía del fondo, de la oscuridad más profunda. Era el sonido metálico de un seguro de armas siendo amartillado. Toda la gente del clan se puso en pie de un salto. De las sombras del fondo de la cueva surgieron figuras. 1, 2, 5, 10. Hombres con ropas oscuras, con sombreros. En sus manos, revólveres y rifles apuntaban directamente al grupo desprevenido. Habían estado esperando en silencio, en una galería escondida. El hombre que caminaba al frente era diferente. Era alto, delgado, con un bigote gris recortado con precisión. Su traje, aunque polvoriento, era de buena tela. No llevaba un arma en la mano, pero su presencia era la más peligrosa de todas. Sus ojos, claros como el hielo, recorrieron el clan con desprecio antes de posarse en Lázaro. «Luis», dijo el hombre. Su voz era calmada, educada y por eso mismo aterradora. «Qué decepción. Aunque, pensándolo bien, siempre fuiste un proyecto defectuoso». Lázaro contuvo la respiración. Su cuerpo se preparó para el ataque, pero sabía que era inútil. Estaban rodeados.
Comandante. El comandante sonrió levemente. Me alegra que no hayas olvidado los modales. Miró al clan aterrorizado. Gracias por reunirse todos en un lugar tan conveniente. Ahorra mucho tiempo y balas. No se acerquen, gritó Mateo, colocándose frente a Itzel y al abuelo, aunque solo tenía su cuchillo. El comandante ni siquiera lo miró. Su atención estaba en Lázaro. Sabía que tu sentimentalismo te traicionaría, que buscarías a estos salvajes. Solo tuve que esperar a que les contaras nuestro secreto favorito, el de la cueva escondida. Itzel palideció. ¿Cómo supo de este lugar? Solo mi familia lo conocía. Fue entonces cuando Lázaro entendió. Su mirada, fría y precisa como un cuchillo, recorrió cada uno de los rostros de su clan. Buscó el miedo, la culpa, la evasión. No miraba a los cazadores, miraba a los suyos. Sus ojos se detuvieron en un guerrero que estaba cerca de la pared, con la cabeza gacha. Era Tochtli, un hombre joven y siempre silencioso, conocido por su puntería con el arco. Tochtli no miraba a los cazadores, no miraba a sus compañeros, miraba al suelo, y sus hombros temblaban levemente. Tochtli, dijo Lázaro. Su voz no era un grito, era una afirmación plana, pesada como una losa. Todos los ojos del clan se volvieron hacia el guerrero. Tochtli levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de vergüenza y desesperación. No pudo sostener la mirada de nadie. «Tochtli», preguntó Mateo, incrédulo, «¿qué has hecho?» El comandante rió suavemente. «Oh, no fue nada personal, solo negocios. El joven Tochtli tiene una esposa y un bebé. El bebé estaba muy enfermo, una fiebre que sus hierbitas no podían curar». Hizo una pausa, disfrutando del dolor en los rostros apaches. «Nosotros tenemos médicos. Y oro, mucho oro». Era un intercambio simple, la ubicación de este escondite, a cambio de la vida de su hijo y un futuro cómodo. Tochtli se desplomó de rodillas. Un sollozo seco le desgarró la garganta. «Lo siento», gimió, dirigiendo sus palabras al abuelo Tizoc. «Mi niño iba a morir. Ellos dijeron que solo querían hablar. Dijeron que no lastimarían a nadie». «Tonto», susurró Itzel con más tristeza que rabia. «Mira lo que trajiste sobre nosotros». El clan estaba destrozado. El miedo a los enemigos de afuera era horrible, pero el dolor de la traición desde adentro era un veneno peor. La gente miraba a Tochtli con horror y con lástima. El abuelo Tizoc cerró los ojos, como si un dolor físico lo hubiera golpeado. Lázaro no apartaba la vista de Tochtli. Dentro de él, la rabia y el entrenamiento luchaban contra un nuevo sentimiento, la comprensión. Él también había hecho cosas terribles por órdenes, por una lealtad distorsionada. «Ya basta de dramas familiares», dijo el comandante, aburrido. Su voz perdió toda su falsa cortesía. «Tienen dos opciones. Rendirse ahora. Los adultos serán ejecutados rápido, sin dolor. Los niños podemos criarlos de manera útil». Vio el horror en sus caras y sonrió. «O, opción 2. Resistirse, en cuyo caso será mucho más lento para todos». La cueva estaba en silencio. El goteo del agua era como el tic-tac de un reloj contando sus últimos segundos. Estaban atrapados. Los cazadores bloqueaban la única salida que conocían. Las armas los tenían acorralados. Lázaro miró a Itzel, a Mateo, al abuelo. Luego, su mirada se deslizó hacia las sombras detrás del comandante, hacia las profundidades de la cueva que nadie había explorado. Solo había una dirección posible, y era hacia atrás, hacia la oscuridad desconocida. Tomó una decisión. Un silencio pesado llenó la cueva después de las palabras del comandante. El único sonido era la respiración entrecortada de los niños y el goteo constante del agua. Lázaro se movió. Fue un pequeño paso al frente, pero suficiente para que todas las miradas, las de sus amigos y las de sus enemigos, se centraran en él. «Hay una tercera opción», dijo Lázaro, su voz clara y calmada cortando la tensión. El comandante arqueó una ceja, divertido. «Ah, sí, me encantaría oírla». Lázaro no le respondió directamente. Se giró hacia Mateo e Itzel, hablando rápido en apache, ignorando por completo a los hombres armados que los rodeaban. «En el fondo, a la derecha, hay una grieta. Es estrecha, casi invisible. Lleva a un túnel que sube. Itzel, tú la conoces». Itzel parpadeó, asombrada. Él tenía razón. En sus exploraciones de niña había encontrado ese pasaje, pero nunca lo había seguido hasta el final por miedo. Asintió con la cabeza, sus ojos muy abiertos. «Tú llevarás a los niños, a los ancianos y a los que no pueden pelear por ahí», ordenó Lázaro. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Saldrán a la superficie, lejos de aquí. Corran hacia el norte y no miren atrás. ¿Y tú?».
preguntó Itzel, su voz temblorosa. Lázaro entonces miró a Mateo. Tú y los guerreros harán una distracción, un ataque frontal, feroz, pero corto. Griten, luchen, háganlos pensar que esa es toda nuestra fuerza. Concéntrenlos aquí, en la entrada principal. Mateo frunció el ceño. Es un suicidio, tienen armas de fuego. Sí, admitió Lázaro, pero es la única manera de que Itzel y los demás escapen. Necesitan tiempo, solo unos minutos. El comandante, impaciente, golpeó el suelo con la punta de su bota. ¿Terminaron con su consejo de guerra? Decidan. Lázaro por fin se volvió hacia él. Habló en español para que todos los cazadores lo oyeran. Tú no quieres al clan, comandante, me quieres a mí, soy tu error, tu fracaso, y quieres borrarme personalmente. Una sombra cruzó el rostro educado del comandante. Era cierto. Así que te daré lo que quieres, continuó Lázaro. Un duelo, tú y yo, sin que tus hombres intervengan. Si gano, dejas que el clan se vaya. Si ganas, bueno, ya no habrá nadie que se interponga en tu misión. El comandante se rió, pero era una risa sin alegría. Eres tan sentimental que da náuseas. ¿Por qué aceptaría eso si ya te tengo a todos acorralados? Porque sabes que si ordenas a tus hombres disparar, yo te mataré a ti antes de caer, dijo Lázaro, y en su voz no había vanidad, solo un hecho. Te conozco todos tus movimientos, y en la confusión algunos de ellos podrían escapar. Esto es más limpio, más profesional, como a ti te gusta. El comandante lo estudió. El cálculo era evidente en sus ojos de hielo. El orgullo y el deseo de acabar con Lázaro personalmente luchaban contra la lógica fría. Finalmente, el orgullo ganó. De acuerdo, dijo el comandante, y un brillo siniestro iluminó su mirada. Un duelo, las reglas antiguas, pero mis hombres vigilarán al resto. Un movimiento falso, y los masacramos. Lázaro asintió. Era el acuerdo que esperaba. Dio media vuelta, de espaldas al comandante, una muestra de desprecio absoluto, y se acercó a Mateo e Itzel. Cuando empiece la pelea, la confusión será máxima, susurró en apache. Es vuestra oportunidad. Itzel por la grieta, Mateo al frente. No discutan. Mateo puso una mano en el hombro de Lázaro, la herida. Su gesto era áspero pero genuino. No morirás por nosotros. No pienso morir, dijo Lázaro, y por primera vez una chispa de su antiguo yo, el cazador seguro, brilló en sus ojos. Solo pienso en ganar. Itzel lo miró, y quiso decir mil cosas. En cambio solo dijo: ten cuidado. El abuelo Tizoc se acercó, tomó el rostro de Lázaro entre sus manos arrugadas. Tu madre te estaría viendo, sobrino, y estaría muy orgullosa. Lázaro asintió, sin confiar en su voz. El comandante se despojó de su chaqueta. Uno de sus hombres le entregó un machete largo y delgado, con empuñadura de plata. Lázaro no tenía arma. Mateo le ofreció su cuchillo, pero Lázaro negó con la cabeza. En cambio, se agachó y recogió una piedra del suelo de la cueva, alargada y con un filo irregular. Era un arma primitiva, mortal en sus manos. Los dos hombres se ubicaron en el espacio más abierto de la cueva, cerca del centro. Los cazadores formaron un semicírculo, armas listas pero apuntando al suelo. Los guerreros apaches, con Mateo al frente, se agruparon en el lado opuesto, tensos como cuerdas de arco. Itzel, con un gesto silencioso, comenzó a mover a los niños y ancianos hacia la oscuridad del fondo, hacia la grieta casi invisible. El comandante sonrió, haciendo girar el machete con elegancia. ¿Listo para volver a casa, Luis? Lázaro ajustó el agarre de la piedra en su mano. Sus ojos ya no buscaban a Itzel o a Mateo, solo veían al hombre frente a él, al pasado que debía destruir. Mi nombre es Lázaro, dijo, y fue el único aviso antes de lanzarse al ataque. El primer movimiento fue un golpe rápido del machete del comandante. Lázaro lo esquivó girando el cuerpo, y la piedra en su mano silbó al cortar el aire, buscando la cabeza del hombre. El comandante retrocedió, sorprendido por la velocidad. El sonido del metal contra la roca llenó la cueva. Era la señal. ¡Ahora!, gritó Mateo, y cargó hacia los cazadores que vigilaban, con los guerreros apaches siguiéndole con un grito de guerra que retumbó en las paredes. La confusión estalló. Los cazadores, distraídos por el duelo, se volvieron hacia el ataque sorpresa. Se escucharon disparos, gritos, el choque de metal contra madera. Lázaro no prestó atención a nada más que al hombre frente a él. El comandante era bueno, preciso, pero luchaba con la arrogancia de quien siempre ha tenido un arma superior. Lázaro luchaba con la desesperación de quien protege su única familia. Esquivó, rodó, atacó. Su piedra golpeó el brazo del comandante, haciéndole soltar un gruñido de dolor. Mientras, Itzel empujaba al último de los niños dentro de la grieta estrecha. «¡Rápido! ¡No miren atrás!», urgía.
El abuelo Tizoc la ayudaba, sus manos ancianas guiando a los asustados. Tochtli, el traidor, se quedó parado, mirando la pelea, su rostro una máscara de agonía. Luego, con un grito ahogado, agarró una lanza del suelo y se unió a Mateo en la lucha contra los cazadores, buscando redimirse o morir en el intento. El duelo en el centro se volvió más brutal. Lázaro tenía un corte sangrante en el costado. El comandante respiraba con dificultad, una herida en su pierna. Ambos hombres estaban cansados. «Podrías haber sido grande, Luis», jadeó el comandante, lanzando una estocada. Lázaro desvió el machete con la piedra, que se partió en dos. «Mi nombre es Lázaro», dijo entre dientes, y aprovechando la apertura, se lanzó hacia adelante. Agarró la muñeca del comandante que sostenía el machete con ambas manos. Hubo un forcejeo violento, silencioso, mientras a su alrededor la batalla rugía. Mateo y sus hombres, aunque valientes, estaban siendo acorralados. Las armas de fuego eran una ventaja terrible, pero la feroz resistencia les dio los minutos preciosos que necesitaban. Con un último esfuerzo sobrehumano, Lázaro torció la muñeca del comandante. El hueso crujió. El machete cayó al suelo. Antes de que el comandante pudiera reaccionar, Lázaro lo tomó por el cuello y lo empujó contra la pared de la cueva. «Se acabó», dijo Lázaro, mirando directamente a los ojos del hombre que había sido su maestro, su carcelero, su demonio. El comandante tosió, una sonrisa sangrienta en sus labios. «Solo esta batalla». Lázaro no respondió. Con un movimiento rápido, le dio un golpe seco en la cabeza con el mango roto de su piedra. El comandante se desvaneció, deslizándose al suelo. «El comandante ha caído», gritó Lázaro, con toda la fuerza de sus pulmones. Los cazadores que aún luchaban se detuvieron, vieron a su líder inconsciente en el suelo, vieron la furia en los ojos de los guerreros apaches, vieron que su ventaja había desaparecido. Uno de ellos miró a los otros, sin una palabra, comenzó a retroceder hacia la entrada de la cueva, luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, el resto de los cazadores huyó, arrastrando a sus heridos, desapareciendo en la neblina del amanecer que comenzaba a filtrarse por la entrada. El silencio que quedó fue profundo, roto solo por los gemidos de los heridos. Mateo, jadeando, con una herida superficial en el brazo, miró a su alrededor. Sus guerreros estaban de pie, algunos heridos, pero vivos. Itzel salió de la grieta, seguida por el abuelo Tizoc. El resto del clan comenzó a emerger, zanco y a salvo. Todos los ojos se volvieron hacia el centro, hacia Lázaro, quien estaba de pie sobre el cuerpo del comandante, sangrando pero firme. Tochtli se adelantó, cayendo de rodillas frente al abuelo Tizoc. No dijo nada, solo inclinó la cabeza, ofreciendo su cuello, esperando el castigo final. Tizoc miró al hombre joven, luego a su familia, que observaba con miedo. Respiró hondo. «Te traicionaste a ti mismo primero, Tochtli», dijo el anciano, su voz grave. «Tu castigo será vivir con eso, y trabajar cada día, por el resto de tu vida, para ganarte el lugar que perdiste. Levanta, tu clan todavía necesita tus brazos». Tochtli rompió a llorar, sollozando en el suelo. Fue Itzel quien se acercó y lo ayudó a levantarse. Lázaro se reunió con ellos. Estaba exhausto, pero en sus ojos había una paz que nunca antes había tenido. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, mirando hacia la entrada. «Otros podrían volver». «Él tiene razón», dijo Lázaro. «Pero ahora somos un clan entero y somos libres». Itzel asintió mirando a Lázaro, luego a Mateo. Una comprensión pasó entre los tres. Las dudas, el miedo, la desconfianza se habían quemado en el fuego de la batalla. Lo que quedaba era más fuerte. El abuelo Tizoc puso una mano en el hombro de Lázaro y otra en el de Mateo. «Mi sobrino y el hijo de mi mejor amigo, ustedes guiarán a nuestro pueblo ahora, juntos». Mateo miró a Lázaro y asintió, un gesto de respeto entre guerreros. Lázaro le devolvió el gesto. El clan, herido pero unido, recogió sus pocas pertenencias. Itzel tomó la delantera, señalando hacia el norte, hacia las montañas más altas y desconocidas. Lázaro y Mateo flanquearon la columna, protegiendo los flancos. Salieron de la cueva, dejando atrás la oscuridad y el miedo. La luz del nuevo día bañaba la Sierra Tarahumara, iluminando un camino difícil por delante, pero un camino que ahora caminaban juntos, como un solo pueblo, hacia un futuro que por fin les pertenecía.